Listo, ahora sí estamos. Entonces vamos a comenzar ya con el último resumen de la historia de la salvación para ya pasar al Nuevo Testamento. Y, y ustedes, como les decía en alguna vez durante este curso, lo más valioso, una de las cosas valiosas de este curso de la historia de la salvación es justamente este resumen, ¿no? Porque es como les decía algún momento, es la columna vertebral de la Biblia. Si vemos todos los libros históricos, comenzando por el Génesis hasta el libro de Macabeos en el Antiguo Testamento y comenzando por los Evangelios hasta el Apocalipsis, es la columna vertebral de la historia de la salvación y donde están todos los libros históricos. Tiene un hilo conductor, un hilo de una historia. Y los demás libros, los sapienciales, los salmos, los otros libros de los profetas, por ejemplo, están vinculados con estos libros de la historia de la salvación. Entonces, ahora ya tenemos una visión más amplia de lo que son los 73 libros de la Biblia. Vemos que no, primero, no es un solo libro la Biblia, ¿no? Sino que son 73 libros y tenemos que esos 73 libros tienen relación unos con otros, que tienen una columna vertebral, un hilo conductor, y los demás libros son como anexos. Por ejemplo, los profetas, en el caso de cuando el pueblo de Israel vivía en la división del reino, se van conectando, ¿no? Los salmos son cánticos que suceden dentro de la historia de la salvación. Los libros sapienciales como el Proverbios, Eclesiastés, son libros de sabiduría dentro de la historia de la salvación. Y obviamente los libros del Nuevo Testamento también forman parte de la historia de la salvación, pero ya como una plenitud, ya como vamos a ver hoy día, la revelación plena de Dios para los hombres. Así que comenzamos, vemos en el libro de Génesis que comenzamos con la historia de la creación, esa creación dañada por el pecado y esa famosa promesa de redención que Dios le hace a nuestros primeros padres de pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y el que nacerá de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Dios estaba diciendo que la serpiente, el pecado y la muerte no tendrá la última palabra, sino que vendrá el que aplastará esa cabeza. Y por eso comienza a preparar la venida del Salvador con una persona. De esa persona sale una familia que es Abraham. Abraham tiene como hijo a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob a su vez tiene los 12 hijos. Uno de ellos es vendido como esclavo a Egipto y terminan todos viviendo en Egipto luego de un periodo de escasez que hubo en la tierra de Canaán. Y ese es el libro del Génesis, el libro de los inicios, el libro de los comienzos. Básicamente Génesis es los primeros 11 capítulos de la creación y el pecado, y los otros capítulos del 12 al 50 es la historia de los patriarcas. Y veíamos que el pueblo de Israel termina de esclavo en Egipto, que nos cuenta el libro del Éxodo, y Dios escoge a Moisés para que libere a su pueblo de esta esclavitud de Egipto, y por medio de Moisés y haciendo una Pascua, haciendo un paso de Dios, pasa liberando de la esclavitud a los israelitas de Egipto y los lleva a la tierra prometida por medio del desierto, esos 40 años del éxodo en el desierto, en donde además se escribe toda la ley, donde además son paralelos también los libros del Números, Levítico y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, en donde está escrita toda la ley de Moisés en los 40 años en el desierto. Luego ya viene el quinto libro de la Biblia, que es Josué. Josué nos narra la conquista, el sucesor de Moisés, la conquista de la tierra prometida. Y una vez que ya están en la tierra prometida, tienen problemas por alejarse de Dios las siguientes generaciones. Y por eso es que Dios suscita jueces para que los jueces vayan liberando al pueblo de Israel en los problemas que se iban metiendo por alejarse por el pecado, básicamente, ¿no? Y este es el famoso libro de los jueces. No sé si se acuerdan de algún juez importante, además de Samuel. Se acuerdan de la famosa historia de Gedeón, la famosa historia también de Débora y obviamente Sansón y Samuel, que son los jueces más conocidos. Hay otros jueces que decíamos jueces menores que tienen solo unos poquitos capítulos, a veces ni siquiera un capítulo entero dentro del libro de los jueces. Y Samuel, que fue el último de los jueces y el primer profeta, es el que es escogido por Dios para, por medio de él,
nombrar al primer rey y comienza ya la etapa de la monarquía con los libros de Primero de Samuel y Segundo de Samuel. Y viene la primera etapa, que es la monarquía unificada con los tres reyes, con David, con Saúl, el primer rey, David y luego su hijo Salomón. David fue un conquistador, el que conquistó incluso Jerusalén a los jebuseos, lo hizo como capital de su reino. Y luego vino Salomón, el descendiente del hijo de David, que fue el que construyó el templo, el primer templo de Jerusalén, además de otras construcciones importantes. Y todo eso nos narra los dos libros de Samuel. Y luego de Salomón, decíamos que su sucesor Roboam no fue aceptado por las 12 tribus, por las 10 tribus del norte, que se dividió el reino en dos, el reino del norte o el reino de Israel, con capital Samaria y con su primer rey que fue Jeroboam, y el reino del sur o reino de Judá o reino también del sur, con el hijo de Salomón que era Roboam. Y así es la etapa más, decíamos, la etapa de la división, la etapa más crítica del pueblo de Israel. Dos reinos con varios reyes, tanto en el norte como en el sur. La diferencia es que en el norte los reyes eran de distintas familias, los reyes del sur o de Judá, todos pertenecientes a la casa de David, a la dinastía de David. Pero como esta época fue la más conflictiva y la más difícil del pueblo de Israel, entonces Dios suscita profetas. Dios manda profetas tanto al norte como al sur para que denuncien el pecado y para que anuncien la salvación del Señor. Entonces, les decía, todos los libros de los profetas están vinculados, comienzan a vincularse a partir de este momento de la historia de la salvación. Luego veíamos cómo el reino del norte es invadida por los asirios y las 10 tribus del norte son desterradas en Asiria y el reino del norte termina finalizando, termina acabándose y todos terminan en Asiria. Y el reino del sur, en cambio, duró casi unos 200 años más, pero luego vinieron los de Babilonia, que conquistaron a su vez a Siria, y Babilonia destruye Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén y lleva al destierro a todos los judíos, a todos los del reino del sur, a Babilonia, donde estuvieron 70 años en Babilonia. Todo esto nos describe los dos libros de Reyes y sobre todo Jeremías, el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel, que son más profetas que históricos, pero también nos hablan justamente de este tiempo del destierro en Babilonia. Y la semana pasada, hace 2 semanas, veíamos cómo regresan luego del exilio, los del reino del sur, los judíos, regresan de Babilonia otra vez a Jerusalén, otra vez reconstruyen las murallas, edifican nuevamente el templo que se le va a llamar el segundo templo. Y esto lo podemos encontrar en los libros de Esdras y Nehemías, en donde estos dos personajes, uno sacerdote y el otro un común y corriente, son los que se encargan de otra vez volver al pueblo de Israel a la fe, volver a reconstruir la ciudad, volver otra vez a reorganizar el culto, otra vez volver a organizarse como eran antes del destierro, 70 años en que estuvieron desterrados. Y aún así se mantenieron como pueblo, se mantenieron como raza. Y cuando regresan, cuando Ciro el Grande, el persa, conquista Babilonia, les deja regresar nuevamente a Jerusalén. Y la semana pasada, habíamos visto que después de los persas, pobres israelitas siempre están, en toda su historia siempre hay un imperio que les está gobernando, tuvieron muy pocos años de libertad, pero luego de los persas vinieron los griegos, la etapa griega con Alejandro Magno y sus sucesores, y veíamos la semana pasada de que los griegos impusieron la helenización. ¿Qué quiere decir esto de la helenización? Es imponer su cultura, imponer su religión, su idioma, imponer todo lo que los griegos eran. Y ahí es cuando los macabeos, liderados por Judas Macabeo, se rebelan contra los griegos, incluso logran ganar la guerra a los griegos y tienen también un periodo de más o menos de 40 o 50 años de libertad. Pero antes de eso llega
ya cuando estaban, las cosas parecía que estaban bien, llegan los romanos. Los romanos, como ustedes ya saben, conquistan a los griegos y los romanos son los nuevos imperialistas de turno y obviamente conquistan también Jerusalén, conquistan Judea y se vuelven vasallos los judíos del imperio romano. Y eso fue más o menos 63 años antes de Cristo, el inicio del imperio romano. Y en el año cero de nuestra época, el nacimiento de Jesús, la plenitud de los tiempos. Como dice el libro de los Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 5. Si alguien tiene por ahí más rápido que yo. Dice así, Gálatas 4, capítulo 4, del 4 al 5, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros recibiéramos la condición de hijos. Como dice San Pablo, llegado el momento, llegado cuando se cumplió el plazo, llegado la plenitud de los tiempos, ¿por qué Dios escogió este momento para hacerse hombre? Eso habría que preguntarle a Dios, ¿no? Pero es justamente el momento en que Dios escogió, el momento perfecto para que Él pueda entrar en nuestra historia de la humanidad. Y esta revelación que comenzó con Abraham y durante todos estos milenios hasta llegar a Jesucristo, llega a la plenitud de los tiempos. Entonces así terminamos la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Como les decía, esta parte de ver todo en su conjunto es muy valiosa porque se les va a quedar de seguro en la memoria. Y cuando estemos en misa, por ejemplo, en alguna otra actividad y se hable, por ejemplo, de Nehemías, de los Macabeos, de Esdras, uno ya más o menos sabe en qué lugar de la historia de la salvación están estos libros y uno ya tiene más o menos el contexto. Y cuando uno sabe el contexto en donde está el texto, es más fácil entender y sobre todo es más, uno tiene más enseñanza, uno tiene más comprensión del texto y por lo tanto puede escuchar mejor la palabra del Señor. Entonces, hemos llegado ya a Jesús y, y con Jesús, decíamos, ha llegado la plenitud de los tiempos. Como dice la carta Dei Verbum, el verbo de Dios del Concilio Vaticano II, Dios en su bondad y sabiduría infinita quiso revelarse a sí mismo como Padre y darnos a conocer el misterio de su voluntad para que todos tengamos acceso a él por medio de su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo para que todos podamos participar de su vida divina. ¿Qué nos quiere decir el Dei Verbum? Que ha llegado el momento en que Dios se revela plenamente a la humanidad. Y esto es algo que nosotros debemos tenerlo bastante claro, porque solamente con Jesucristo Dios es completamente revelado. Como decíamos algún momento, el Dios del Antiguo Testamento, que obviamente es el mismo Dios, pero como en el Antiguo Testamento se le concebía a Dios de una forma todavía no perfecta, no plena. El pueblo de Israel, comenzando por Abraham, por todos los patriarcas, luego por los reyes, luego por los profetas, etcétera, etcétera. Ese Dios iba revelando de a poco. Y esos hombres y mujeres le iban conociendo a Dios, pero de una forma imperfecta. E iban incluso más o menos moldeando la figura de Dios, pero no era una forma perfecta. No, Dios no se reveló perfectamente en el Antiguo Testamento. Por eso es que a veces el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que parece completamente diferente al Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, pero como lo ven en el Antiguo Testamento, es diferente al Dios que lo vemos nosotros gracias a Jesucristo. Por eso es que a veces se ve un Dios así medio como vengador, un Dios más caprichoso, como un Dios más que envía fuego, más altísimo, más grande, no más grande, sino como más lejano, esa es la palabra, como más serio. Y por eso a veces nosotros nos quedamos con esta idea de ese Dios del Antiguo Testamento. Y cuando viene Jesucristo, la Dei Verbum y la Biblia nos dice que Jesucristo es la revelación plena del Padre.
como decía el mismo Jesucristo, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Así como yo soy, así es mi Padre. Así como yo actúo, así es mi Padre. La famosa parábola, por ejemplo, del hijo pródigo que veremos en algún momento, esa parábola es justamente la revelación de Jesús, de cómo es el Padre amoroso, el Padre que sale al encuentro de su criatura, de su hijo, al abrazo. Y esa es la revelación plena. Por eso es que no podemos leer el Antiguo Testamento sin tener o sin los lentes de Jesucristo. Todo lo que leamos en el Antiguo Testamento tiene que estar desde el punto de vista, desde el prisma del Nuevo Testamento. Nosotros conocemos a Dios, tenemos la gracia de conocer a Dios gracias a Jesucristo, y así debemos leer al Dios del Antiguo Testamento. Entonces hay gente que, sobre todo mucho las iglesias protestantes, pero nosotros también a veces caemos en esa misma trampa de sacar pasajes, de sacar cosas del Antiguo Testamento fuera del contexto y hacerlos como una verdad, ¿no? Entonces hay gente, por ejemplo, en las iglesias protestantes se saca mucho el tema de los diezmos, que eso es del Antiguo Testamento netamente. En el Nuevo Testamento no se pronuncia nunca la palabra diezmo. Pero se sacan textos del contexto para justamente invitar al diezmo. O se sacan textos, por ejemplo, que dicen que algún tema de moral, de Levítico, y se sacan. Yo una vez tuve una discusión con una señora, porque la señora me decía que en el Antiguo Testamento dice que el que practica la hechicería y el que practica la adivinación tendrá, como era el pasaje que dice, será como 5 o 6 generaciones malditas. Y me decía, pero está en la Biblia. Le decía, sí, sí, está en la Biblia, y es cierto, el que practica la hechicería y la adivinanza tendrá una maldición, pero todo tenemos que verle desde el Nuevo Testamento también. También tenemos que ver el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el Dios que viene a abrazar a la persona que se arrepiente. Entonces no nos podemos quedar solamente con el Antiguo Testamento, todo tenemos que pasarle por el filtro del Nuevo Testamento, y eso es lo importante de entender. Sí, la adivinación, la hechicería es mala, pero a la persona que se arrepiente también tiene el perdón y también tiene la misericordia de Dios. Obviamente todo pecado deja su secuela, todo pecado deja su, su por pagar, su pagaré, pero la misericordia de Dios está siempre disponible, así como el hijo pródigo que regresa a los brazos del Padre para recibir nuevamente la autoridad, la dignidad, la libertad de hijo de Dios. Entonces, como nos dice San Pablo en Hebreos, después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas, a través de los patriarcas, de los reyes, y de diversas maneras. Pero ahora Dios nos habla por medio del mismo, por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. En otras palabras, Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es Dios en acción, digámoslo así. Dios revelándose en Jesucristo. Y esto es un misterio que ya lo vamos a ver más adelante. Un misterio que tenemos que meditarlo muchísimo, porque ya nos hemos acostumbrado en que Dios hizo hombre, que Dios es amor, que la Navidad, que nació Dios en un pesebre. Y nos hemos acostumbrado a eso y no nos damos cuenta del grandísimo misterio, que se llama misterio porque no es porque esté oculto, sino porque ya no alcanzamos a comprender tanta bondad, tanto amor, tanta locura de amor de un Dios que se rebaja, que se hace hombre, que deja su divinidad, deja su cielo, por así decirlo, por hacerse como nosotros, carne como nosotros, por hacerse uno más, para igual trabajar, fatigar, llorar, recibir traiciones, morir en la cruz, uno como nosotros, para que nosotros por él tengamos salvación, y él paga a su vez en nombre de los hombres la paga del pecado, la culpa del pecado. Entonces, es un misterio que nos tomará toda la vida y no lo lograremos entender, pero sí es bueno ir meditando, aunque sea de a poquito, que el Señor nos vaya dando luces en medio de las sombras. Este misterio de un Dios que se abaja, un Dios que
que se mete en nuestra historia, que se rebaja más abajo incluso de los ángeles, que se hace kenosis, eso quiere decir que se rebaja, se abaja para estar y caminar con cada uno de nosotros. Lo que el Hijo de Dios hizo y dijo mientras estuvo en la tierra fue escrito en varios libros que se llaman el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que Jesucristo hizo y dijo, reveló al Padre, es prácticamente lo que está recogido en los evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también se le puede considerar como el Evangelio del Espíritu Santo o la historia de la iglesia. Y luego vienen las famosas cartas de San Pablo. Ahí está el canon en la imagen que ustedes pueden ver en la pantalla, está el canon del Nuevo Testamento con los 4 evangelios, los 4 libros de los evangelios, el libro de Hechos, las cartas paulinas o las cartas de San Pablo, comenzando por la de Romanos, Corintios, Gálatas, de Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón, y las cartas generales o cartas católicas, que son las de Santiago, Pedro, Juan y Judas. La de Hebreos hay una discusión, unos dicen que es de San Pablo. Ahora cada vez se cree más que no es San Pablo, sino de los discípulos de San Pablo. Es de la misma escuela, digamos, de Pablo, pero escribieron tal vez los discípulos de Pablo. Pero bueno, ahí está la discusión. Yo le pondría más bien dentro de carta paulina más que de carta católica o general. Y finalmente el Apocalipsis. Aquí una cosa importante. ¿Cuál es la diferencia entre una carta paulina y una carta general o católica? Es que las cartas paulinas tienen un destinatario específico. Por ejemplo, la carta de San Pablo a los romanos, es la carta de San Pablo a la comunidad de Roma, la carta de San Pablo a los de Corintio, a los de Galacia, a los de Éfeso, a los de Filipo, los de Coloso, y también tienen destinatarios como Timoteo, como Tito y como Filemón. En cambio, las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas son cartas generales católicas para toda la iglesia, no tiene un destinatario específico, sino son cartas para todos, ¿no? Las 2 de Pedro y las 3 de Juan. Esto para que se vayan aprendiendo. Hay un chiste malo, bien malo, que sirve para aprenderse cuántas cartas tiene Pedro y cuántas tiene Juan. Y les voy a contar para que se les quede grabado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Salieron corriendo Pedro y Juan al sepulcro. ¿Y saben quién llegó primero? Llegó primero Juan, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué llegó primero Juan? Es porque Juan tiene tercera y Pedro solo tiene segunda. Entonces el chiste malo quiere decir que en la memoria se nos va a quedar siempre de que Pedro tiene 2 y Juan tiene 3 cartas. Una vez alguien preguntó, levante la mano los que se han leído al menos un libro de los 73 libros de la Biblia. Y entonces algunos levantaron, la mayoría de gente no levantó. Y digo, y esta persona dijo, para la próxima me van a leer por favor la segunda carta de Juan o la tercera carta de Juan, que son aproximadamente unas 2 hojitas, 2 o 3 paginitas, incluso menos. La tercera de Juan creo que es una página. Entonces la próxima que yo les pregunte, levante la mano los que han leído al menos un libro de la Biblia. Ustedes orgullosamente van a levantar la mano cuando hayan leído una de las 3 cartas de Juan. Y finalmente está el Apocalipsis, que es el libro de la revelación, el libro de que nos cuenta el apóstol Juan. También hay una discusión si es de Juan o no, pero bueno, el apóstol Juan de lo que sucederá y de lo que está sucediendo, sobre todo en ese tiempo del Imperio Romano, de lo que está viviendo el cristianismo en esa persecución, sobre todo del emperador Nerón. Y como es palabra viva y actual, también nos sirve para nosotros, para los tiempos actuales. Este es el canon entonces del Nuevo Testamento. Y lo que hay que tener en cuenta es que principalmente lo que Jesús vino a anunciar es un evangelio. Es lo más importante de la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. La Biblia tiene un centro que es Jesucristo. Y lo que dijo e hizo Jesucristo está escrito en los evangelios. Y los evangelios, por lo tanto, llegan a ser los libros más importantes de la Biblia. Por eso es que en la misa, cuando se lee la primera lectura, que generalmente es una carta del Antiguo Testamento, un libro del Antiguo Testamento,
la posición de las personas estamos sentados, ¿no es cierto? Escuchando la primera lectura. Igual el Salmo estamos escuchando y cantando con el salmista. La segunda lectura en el caso de domingo, día de fiesta, es una carta del Nuevo Testamento, pero cuando se lee el Evangelio, lo lee solamente el sacerdote y en ese momento todos nos ponemos de pie. Eso quiere decir que es la palabra mismo de Dios a través de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, el Evangelio, ¿no? Entonces, el Evangelio es lo más importante que tenemos en los 73 libros de la Biblia. Este es otro problema que tienen muchos nuestros hermanos protestantes separados, porque ellos, en muchas sectas sobre todo, consideran todos los libros por igual. Entonces, para ellos es lo mismo leer el libro del profeta Jeremías que leer el Evangelio de Juan. Y como cada uno puede interpretar la Biblia a su manera, ahí es cuando comienzan a sacar barbaridades y comienzan a decir lo que no tienen que decir, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro nosotros que dentro de la lectura de la Biblia hay dos reglas generales. La primera dice que el todo es más importante que las partes. O sea, nosotros no podemos sacar textos fuera del contexto, sino que el contexto general es más importante que el texto. Y la segunda parte es que hay libros que son más importantes que otros, como los evangelios son los más importantes. Luego vendrán los libros del Nuevo Testamento y finalmente estarán los libros del Antiguo Testamento y ahí también hay algún orden, pero eso es básicamente. Y los libros del Nuevo Testamento, el Evangelio, como os decía, son los más importantes, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es del griego evangelión, que significa literalmente buenas noticias, pero no cualquier buena noticia. El Evangelio es la buena noticia. La buena noticia importante. Esta palabra ya se utilizaba en el Imperio Romano. Cuando se daba un evangelio del emperador, un evangelium, quiere decir que era una noticia que era importante para todo el imperio, no solamente para un grupito, para unas personas, sino que era la buena noticia. Por ejemplo, un evangelio era que el emperador había conquistado la Britania, la parte de hoy Gran Bretaña. Otro evangelio era que el emperador tuvo un hijo, por ejemplo, y ese hijo va a ser el sucesor del imperio. Ese es un evangelio, es la buena noticia que corresponde y que tiene que ser para todos, no para un grupo nada más de personas. Entonces el evangelio no solamente es una buena noticia, sino es la buena noticia. Viene justamente de la palabra eu, que es bueno, y que significa bueno, y angelos, que significa mensaje o noticia, es lo que significa la palabra ángel también, un mensajero. Por lo tanto, evangelium es buenos ángeles o buena noticia, o buen mensaje, pero se utiliza, como les digo, para la buena noticia, ¿no? Y el Evangelio no es un libro, sino que es el anuncio de la salvación. El Evangelio es Jesucristo mismo. Jesucristo es nuestro Evangelio. Jesucristo es la buena noticia para la humanidad. Él es el Evangelio. Él es la noticia. Por eso no es que es solamente un libro o 4 libros, sino que es el mismo Jesucristo, que es la buena noticia para todos nosotros, ¿no? Por si acaso no hay 4 evangelios, existe solamente un solo evangelio, el evangelio según nuestro Señor Jesucristo, contado por 4 personas. Esa pregunta es de examen, pregunta capciosa para examen. No existen 4 evangelios, sino solamente un evangelio, el evangelio de Jesucristo, escrito por San Marcos, San Juan, San Lucas y San Mateo. Pero es un solo evangelio, una sola buena noticia, la buena noticia que nos vino trayendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya con esta pequeña introducción al Nuevo Testamento, ahora sí vamos viendo, y si ustedes quieren preguntar, porque esta parte ya trae muchas cosas para preguntar, para discutir, no discutir, sino comentar sobre todo. Así que si ustedes quieren participar, pues, ya desde el principio les he dicho que pueden levantar la manito o interrumpirme nomás y conversamos y preguntan y vamos haciendo también una conversación. Entonces, ahora sí vamos a entrar a ver el contexto geográfico, político, religioso, económico y social en los tiempos de Jesús. ¿Por qué todo esto? Porque conociendo el marco histórico, geográfico, religioso y cultural en el que vivió Jesús, entenderemos mejor su mensaje. El Concilio Vaticano nos dice también,
Se indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir según su tiempo y cultura. Hay que tener muy en cuenta los modos de pensar que se tenían entonces en el trato mutuo de los hombres, nos dice también la Deiberbund 12, ¿no? Entonces, una vez que uno conoce mejor el marco histórico, geográfico, religioso, cultural en que vivió Jesús, uno entiende mejor el mensaje y puede sacarle más provecho y tiene más gracia en lo que se está leyendo. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo que se me viene a la mente ahorita, no es lo mismo leer el pasaje de la Samaritana, por ejemplo, que Jesús está en Samaria y se pone a conversar a mediodía con una samaritana. Tal vez para una persona que no tiene idea sobre el contexto geográfico y histórico de los samaritanos y judíos, no le dice nada, le dice muy poquito. Pero para una persona que sabe que un judío no pasa por Samaria, que un judío no debe hablar con mujeres casadas, que un judío sabe y desprecia a los samaritanos, y, y se pone Jesús a conversar en Samaria, territorio que ni siquiera pisaban los judíos, sobre todo los ortodoxos, al mediodía y con una mujer que tenía 7 maridos, ya llama más la atención. Ya uno puede ver que Jesús vino a justamente a hacer lo que acercarse al pecador, acercarse al enfermo, al necesitado. Y tiene más importancia ese pasaje cuando conocemos el contexto. Si no conocemos el contexto, perdemos mucha gracia. Y mientras más conocemos lo que estamos leyendo, vamos a entender mucho mejor los pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante entender todo esto. Comencemos así rápido. Yo les mandé el material por el WhatsApp. Voy a pasar estas láminas, las primeras rapidito, porque son más de historia. No nos sirve mucho para el tema espiritual. Pero ustedes van a tener el material. Si quieren algún rato revisar un poquito el material, lo pueden hacer. Y también si quieren hacer alguna pregunta después por el chat, también lo pueden hacer. Pero como decíamos, Jesús vivió en Palestina en tiempos bajo el dominio del Imperio Romano. En ese tiempo, cuando Jesús nació, el emperador del Imperio Romano era César Augusto, y cuando murió Jesús, murió bajo el emperador Tiberio. Y en Palestina, el rey era Herodes el Grande, que era un rey bajo la tutela de los romanos. Fue nombrado rey de Palestina por parte de los romanos. ¿Qué era esto, rey bajo tutela? El emperador hacía acuerdos con algunos reyes, los cuales conservaban el dominio sobre sus tierras mediante impuestos y vasallaje. Eran reyes vasallos, ¿no? Entonces Herodes el Grande era un vasallo de Roma y por lo tanto tenía sus ventajas para el pueblo judío, porque como tenía su reinado vasallo de Roma, tenía que pagarles impuestos, estaba bajo la autoridad de Roma, pero tenían cierta libertad, tenían cierta autonomía en su religión, en sus cosas, asuntos eh, internos, y eso le daba una importancia también a este tema de los judíos, que siempre fueron bien celosos en mantener su cultura y sus tradiciones. Ahí vemos el mapa, este mapita de aquí lo vamos a ver algunas veces ya el próximo curso, cuando hablemos ya de la salvación en Jesús, solamente para hacerles caer en cuenta lo que les decía antes de los samaritanos. Abajo, cuando Jesús vino a la tierra, la Palestina o Canaán, como se lo dice también, estaba dividida en varias provincias. Una de esas provincias era la provincia de Judea, con capital Jerusalén. Al norte estaba la provincia de Samaria, con capital Siquén, al lado de Samaria, perdón, justo cerca del monte Garizim. Y al norte estaba Galilea, donde está el lago de Tiberíades, o el lago de Galilea, o el lago de Genezaret, que es 3 nombres que se le dan para el mismo lago. También se le llama el mar de Galilea. Para los judíos le decían mar, pero no es específicamente un mar, es un lago grande de unos 12 kilómetros de largo por unos 6 de ancho más o menos. Y, y como pueden ver en el mapa, aquí está el lago, aquí está el río Jordán, y el río Jordán desemboca en el famoso Mar Muerto que está en el desierto de Judea. Como les decía, por ejemplo, cuando hablábamos de la Samaritana, los fariseos, por ejemplo, los judíos ortodoxos, los judíos que seguían la ley de Moisés, no pisaban nunca Samaria porque Samaria era un
territorio impuro. Además eran los odiados samaritanos que vivían ahí. Entonces, si querían irse a Galilea, generalmente el camino de Jerusalén era por Jericó, bajaban a Jericó, cruzaban el río Jordán hasta Perea, subían por Perea hasta la Decápolis y otra vez volvían a cruzar a Galilea. Se daban esta vueltita, especie de arco, para no pisar por Samaria, para no pasar por Samaria. Y Jesús hace todo lo contrario. Jesús, primero que comenzó su ministerio acá arriba en Galilea, nació en Nazaret y todo su centro de operaciones, digámoslo así, lo hizo la ciudad de Cafarnaúm. Y cuando Jesús, en los 3 evangelios sinópticos, comienza su viaje de Galilea a Jerusalén, lo que hace es pasar directamente por Samaria. Y ahí es en Samaria donde tiene este famoso episodio de Juan 2 o Juan 3, creo que es, con la samaritana. Entonces, este mapa lo vamos a ver algunas veces y vamos viendo que este es el contexto geográfico en donde vivió Jesús. Aquí le voy a pasar rapidito nada más estos datos. Herodes el Grande fue el rey de Galilea, Samaria, Judea e Idumea. Idumea está acá abajo al sur. En el año 40 hasta el 3 antes de Cristo, según las últimas investigaciones. Pero se sabe que Herodes el Grande murió antes de que nazca Jesús. Por lo tanto, se sabe que hay un desfase en la fecha del cálculo de nacimiento de Jesús. Jesús nació entre el 4 y el 5 antes de Cristo. Es curioso, ¿no? El Cristo nació en 4 o 5 años antes de Cristo. Pero lo que pasa es que había un monje, el monje Exiguo, creo que se llama, perdón, Dionisio, un monje Dionisio que fue el que puso como 0 el día del nacimiento de Jesús y de ahí comenzó a contar los años. El problema es que este monje que hizo este cálculo en el año 533 después de Cristo, Dionisio el Exiguo se llama, se equivocó en el calendario y por eso es que ya estudios posteriores y más recientes ya determinan que Jesús más o menos nació unos 4 o 5 años antes de lo que este monje Dionisio calculó como la fecha del nacimiento de Jesús. Pero bueno, eso es un tema más de cultura general que un tema que nosotros nos interese para la fe. Majito. Perdón la pregunta, siempre quería saber si es que está determinado un día tal vez de la fecha de nacimiento. No, así como la fecha de nacimiento que nosotros lo celebramos el 24 de noche, 25 de diciembre, es una fecha que la iglesia posteriormente comenzó a celebrarla como el nacimiento de Jesús porque era una fecha pagana en que se celebraba el nacimiento del sol invicto. Entonces, los cristianos cogieron esa fecha pagana de la fiesta del sol, digámoslo así, y le pusieron como el nacimiento de Jesucristo, como la fecha de Navidad. No se sabe con exactitud cuándo nació Jesús, pero la iglesia ha tomado esa fecha como la fecha del nacimiento del sol, como el nacimiento de Jesucristo. Y hay varias teorías que confirman que Jesús pudo haber nacido por esa época más o menos. Pero así exactamente la fecha que nació Jesucristo no lo sabemos, por lo menos por la historia y por la ciencia no lo sabemos. Tal vez por la fe, creer que sí, en realidad Jesucristo pudo haber nacido ese día es diferente. No sé si esa fue la respuesta a la pregunta. Sí, muchas gracias. Y después de que murió Herodes el Grande, esto también es solamente historia, cultura general, a Herodes el Grande le siguieron sus hijos, Herodes Antipas, que fue el famoso rey de Galilea y Perea. Galilea está al norte y Perea está ahí al otro lado del Jordán. Arquelao, tetrarca de Judea, Idumea y Samaria, y Herodes Filipo, que recibe la parte del norte de los altos del Jordán, del Golán, perdón. Y en el año 6 después de Cristo, los romanos deponen a Arquelao y sus territorios, o sea, en otras palabras, Judea, Idumea y Samaria, son gobernados directamente por un procurador romano. En otras palabras, cuando murió Herodes, el reino de Herodes se dividió en 3 reinos: Herodes Antipas, Arquelao y Herodes Filipo. Pero como este Arquelao era bien caído de la hamaca, los romanos decidieron quitarle el puesto y ese territorio que le correspondía a Arquelao ahora pasa a ser administrado por un procurador romano, un representante de Roma.
y ustedes conocen muy bien que Poncio Pilato fue el prefecto romano justamente en reemplazo de Arquelao, ¿no? Y en este tiempo, Caifás era el sumo sacerdote. Entonces son datos más básicamente de historia, de cultura general que ustedes tienen ahí por si acaso para cuando vayan a entrar al cielo ya saben qué responder. Palestina entonces está bajo dominación romana desde el año 63 antes de Cristo. Como decíamos, diplomáticamente Roma permite que sobreviva la autoridad, como era un reino vasallo al principio. Los romanos fueron bastante generosos con los judíos, les dejaron que sobreviva su religión. Los romanos en ese sentido fueron más inteligentes que los griegos. Los griegos, como decíamos, quisieron imponer todo. En cambio, a los romanos les interesaba solo el poder y la plata. Entonces no se metían con otros temas, que no sea poder y impuestos. Entonces los romanos dejaron a muchos pueblos que sobreviva su religión, su cultura, sus tradiciones, mientras paguen y mientras no se subleven y mientras sean obedientes, no pasa nada, pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y tenían con los judíos bastante, al principio sobre todo, bastante condescendencia. Les dejaba sobrevivir el culto del templo, la autoridad del sumo sacerdote, tenían su propio Sanedrín, ya vamos a hablar más adelante qué es eso. Eximía a los judíos del servicio militar y del culto a la imagen del emperador. Digámoslo así, que los judíos dentro del imperio tenían una especie de relativa libertad y tenían un estado teocrático, semi-independiente, pero con ocupación militar y pesadas cargas tributarias. Mientras paguen y mientras no sean obedientes y mientras no se subleven, los romanos no les interesaba lo que hagan los judíos con su religión y su cultura. Pero era como seguir viviendo en la propia casa. Es como que viene alguien, nos quita la casa y se apodera de nuestra casa y nos deja vivir en la casa, pero pagando arriendo y sin privacidad. No podíamos hacernos, uno no puede hacer lo que quiera en la casa de uno, ¿no? Más o menos así se sentían los judíos, pero de todas formas tenían algo de semi-independencia a pesar del imperio romano. Los impuestos era algo que los romanos imponían muchísimo a todos los pueblos conquistados. Todos pagaban fuertes impuestos a Roma, podía ser incluso sumando todos los impuestos desde el 35 al 45% de toda la producción bruta o negocio, además de muchos otros impuestos por varias razones. Incluso se ponía, cuando ustedes ven esos canales ahora en YouTube que se puede ver sobre la historia de Roma, se ponían y veces impuestos tan ridículos como el impuesto a ir al baño, por ejemplo, ¿no? Entonces había que pagar un impuesto por ir al baño, un impuesto por cosas que eran ridículas. Y eso sumaba cada vez más lo que los judíos y los pueblos conquistados tenían que pagar a Roma. Y por eso es que, y además de los impuestos a los romanos, también tenían que pagar el diezmo. Los judíos estaban obligados a pagar el diezmo, el 10% de sus ingresos al templo de Jerusalén para el mantenimiento del templo de Jerusalén, que era sede del gobierno local. Y los que cobraban los impuestos generalmente eran los cobradores de impuestos y por eso eran odiados. Eran odiados por todo el pueblo porque eran los que cobraban los impuestos a los judíos, eran judíos que cobraban impuestos a otros judíos para dárselos a los romanos y encima más solían cobrar de más, encima más eran ladrones, tenían la fama de quedarse con una parte o gran parte de lo cobrado. Entonces, por eso es que los cobradores de impuestos en los tiempos de Jesús eran totalmente odiados y declarados incluso impuros y declarados como publicanos. Publicano también significa pecador público, una persona que se sabe que es pecadora, pero públicamente todos somos pecadores. Hay dos tipos de pecadores, los pecadores privados, que somos la mayoría de nosotros, y los pecadores públicos o los publicanos, que son los que todo mundo sabían que son pecadores, ¿no? Entonces, esto creaba resentimientos del pueblo judío y por eso es que los publicanos, los cobradores de impuestos, eran bien odiados porque eran vistos como traidores para los líderes religiosos judíos. Ahora, haciéndoles una pregunta, ¿cuál fue uno de los 12 amigotes de Jesús que le seguía durante sus 3 años de ministerio?
Mateo, ¿no es cierto? El publicano, el cobrador de impuestos. Vean, vamos viendo ya desde aquí con quién se rodeaba Jesús. Uno de sus amigos era un cobrador de impuestos, un odiado, un visto como un traidor, un pecador público. Llegó a ser uno de los seguidores de Jesús, ¿no? Jesús comía con publicanos, nos dice también el Evangelio, les daba la bienvenida y por eso es que los fariseos se escandalizaban tanto con Jesús porque Jesús comía con publicanos, con pecadores, estaba con la gente impura y por eso es los fariseos le veían tan mal a Jesús que incluso llegaron a matarlo, ¿no? Entonces, este era el tema de los impuestos. El Sanedrín era el nombre que se le ponía al gran consejo, digámoslo así, la asamblea de los judíos, ¿no? Constituía la suprema autoridad judía, formado por 70 miembros, presididos por un sumo sacerdote. Era la asamblea de los judíos, 70 miembros. La mayoría de los miembros, o la mitad más o menos, eran fariseos, y la otra mitad de los miembros eran saduceos. Ya vamos a ver más adelante quiénes eran los fariseos y los saduceos. Y estos básicamente lo que eran es, tenía el sumo sacerdote como máxima autoridad, y el Sanedrín lo que hacía era básicamente gobernar, legislar. Pasaba todo por medio del Sanedrín. Ustedes recuerdan también cuando Jesús fue sentenciado a muerte, fue condenado también en el Sanedrín, como se sabe decir ahora, entre gallos y medianoche, ¿no es cierto? Literalmente viene justamente de ese pasaje del juzgamiento de Jesús. Entonces, en el Sanedrín se estaba revisando todo, era la asamblea de los judíos que tenían ahí en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y el sumo sacerdote era la máxima figura del Sanedrín, jefe religioso, pero también jefe del ejecutivo, del legislativo, del judicial. Y vamos a ver más adelante cómo el Sanedrín era todo. Ahí estaba incluso el Banco Central porque se cobraba los impuestos, la venta de animales, etcétera, etcétera. Y como les decía, estaba dividido en dos bancadas. La primera, los fariseos, y la segunda, los saduceos. Y vamos a ver más adelante quiénes son fariseos y saduceos. ¿Y se acuerdan del templo de Jerusalén? Que decíamos que es una réplica en gigante del tabernáculo de Moisés cuando caminaban por el desierto. Y este templo de Jerusalén que fue reconstruido por Nehemías y por Esdras, que luego fue arreglado por Herodes el Grande, luego de que los griegos destruyeron parcialmente el templo, vino Herodes el Grande y hizo del templo algo apoteósico, algo que era el orgullo de los judíos. Y este templo que conoció Jesús, como podemos ver en la imagen, en la parte central del santuario, donde estaba el Santo Santorum, estaba detrás del velo, el arca de la alianza. Y afuera del santuario estaba solamente el patio de los hombres, de los judíos, hombres judíos. Y a partir de la mitad de esta puerta para acá, para la izquierda, era el patio de las mujeres. Hasta ahí solo podían entrar las mujeres judías. Y fuera de estas murallas está el patio de los gentiles. Ahí podía entrar cualquier persona. Dentro de las columnas, generalmente los maestros enseñaban. Aquí estaban las casas de las mesas de cambio, estaban las ventas de animales. Todo esto se daba en el patio de los gentiles. Vean cómo el templo es bien jerárquico. Para llegar a Dios, todo se llega por medio de una estructura completamente jerárquica. Fuera del templo, todo mundo, los gentiles. Las gentes, como eso es lo que significa los gentiles, las gentes, los que no son judíos, ¿no? Dentro del templo, los judíos, pero ni siquiera las mujeres podían llegar más allá del patio de las mujeres. Más allá del patio de las mujeres estaba el patio de los hombres judíos. Y en el patio de los hombres, del lado izquierdo, más o menos, estaba el Sanedrín. Y dentro del templo como tal, solamente podrían entrar los sacerdotes. Y atrás del Santo Santorum, atrás del velo, solamente podría entrar una vez al año el sumo sacerdote. ¿Por qué les cuento esto? Porque vamos a ver cómo Jesús cambia toda esta estructura totalmente jerárquica de acercamiento a Dios. Esta estructura de solamente poquitos pueden llegar a la presencia de Dios. Y además Dios está velado. Dios, el arca de la alianza, la presencia de Dios está tras un velo. Y por eso es que cuando Jesús muere, nos dice el Evangelio que en ese momento hay una especie de terremoto y el velo se parte
en dos, comenzando desde arriba hacia abajo. Por eso les decía, cuando Jesucristo es la revelación completa del Padre. Cuando Jesús muere, Dios se devela, se rompe el velo del templo y ahora todos tenemos acceso al santuario, todos tenemos acceso a la presencia de Dios, ya no solamente el sumo sacerdote o los sacerdotes o ser judíos solamente para llegar a Dios, sino que se rompe el velo del templo, se rasga el velo del templo y Dios se revela para toda la humanidad, para todo el que quiere aceptar a Dios. Esto es importantísimo porque Dios viene a romper, digámoslo así, con esta jerarquía en el sentido de acercamiento a Dios, ¿no? Y esto es muy importante conocer, sobre todo en el tema del templo de Jerusalén. También se le conoce como el templo de Salomón. Hay gente que dice que es el tercer templo. Hay otras gentes que dicen que no, que solamente es el segundo templo reconstruido por Herodes el Grande, que el tercer templo será cuando venga el Mesías, según la creencia de los judíos. Los mormones dicen que sus templos son el tercer templo de Jerusalén, aquí el que tenemos en Cumbayá. Según la creencia mormona, cuando venga el apocalipsis zombie o cuando se acabe el mundo, van a ser los únicos templos o las únicas edificaciones que van a sobrevivir al cataclismo. Entonces toda la gente irá a meterse debajo de ese edificio para sobrevivir. Obviamente ya va a estar lleno por los mormones. Entonces vean cómo a veces esa mentalidad sectaria es muy jerárquica. Solo poquitos pueden salvarse. Solo los que son de mi grupo tienen acceso al templo, acceso a la salvación. Y eso es lo que vino a cambiar Jesús. Lastimosamente nosotros seguimos con el tema de nuestro grupito y yo nos salvamos y los demás que se arreglen como puedan, ¿no? Entonces es importante entender eso. El templo de Jerusalén para los judíos era el centro de culto y oración, sede del poder legislativo, y estaba el Sanedrín, sede del poder judicial, ahí se hacían los juicios y las condenas, como el caso de Jesús, sede del poder ejecutivo, el sumo sacerdote, que era el máximo representante judío. Era también como una especie, entre comillas, de banco central, donde se guardaba, acuñaba y cambiaba monedas para comprar animales para el templo, para el sacrificio en el templo. Solamente se podían comprar animales con moneda pura. ¿Y cuál era la moneda pura? La moneda de los judíos, obviamente, las monedas de los romanos, los dracmas, la moneda de los griegos, los talentos, no eran aceptadas por los judíos, eran monedas impuras. Entonces, para eso había mesas de cambio en que uno cambiaba las monedas paganas por las monedas puras para comprar los animales que luego irían al sacrificio del templo. Y cuando Jesús saca a los vendedores y a los campistas con el látigo, como les decía la otra vez, no era tanto por el relajo que metían, sino era básicamente por ese negocio de la religión que hacían. Todas estas mesas de cambio, todos estos animales eran parte del negocio de los fariseos y de los saduceos. Entonces no era tanto por ser vendedores, sino eran el negocio de la religión, el negocio a propósito de la religión que nosotros, que en ese tiempo se aprovechaba para lucrar, ¿no es cierto? Entonces eso fue básicamente el sentido central de la expulsión de los vendedores del templo. Ahí también había el mercadeo y matadero de animales, donde estaba el cuartel de la policía regional, la policía del templo. Y a un costado, ya vamos a ver en otra imagen, estaba la Torre Antonia, el cuartel general del ejército romano que construyeron al ladito del templo para estar viendo todo lo que los judíos hacían. Vamos a ver una imagen más adelante. Bueno, esto es una imagen solamente del templo, como les decía, ¿no? El patio de las mujeres. Aquí está el lugar santo. Dentro del lugar santo está el Santo Santorum. Aquí está la entrada, la puerta de los primogénitos, donde se hacía la consagración a los primogénitos. Por aquí está el Sanedrín. En algún lado está el Sanedrín. Pero bueno, aquí está el templo visto desde otra perspectiva, el patio de los gentiles, el templo como tal. Y aquí está la fortaleza Antonia. Entonces, la fortaleza Antonia es un edificio que construyó el mismo Herodes para los romanos, pero estaba pegado al templo y desde aquí, desde las torres, se podía ver todo lo que hacían los judíos para controlar a los judíos, sobre todo en tiempos de fiesta, ¿no? Aquí una imagen también del templo, en la parte de arriba. El templo estaba en una montaña, ¿se acuerdan? En la montaña, en el monte Moriah, en donde Abraham, el sacrificio de Abraham, casi sacrificio de Abraham a Isaac o del cordero que murió en vez de Isaac,
como un símbolo también de Jesucristo que muere en vez de nosotros. Y el templo tenía un montón de puertas, tenía algunas puertas. Las puertas entraban al templo, como se puede ver en la imagen de arriba, generalmente eran por abajo y se iba subiendo, ascendiendo al templo. Y tenía un montón de puertas. Cuando ustedes me lleven a Jerusalén y vayamos de peregrinación allá, ahí vamos a ver, todavía quedan algunas puertas por las que Jesús entró y algunas son famosas, como esta, la del medio, que no me acuerdo cómo se llama, pero hay otras puertas más pequeñas, sobre todo fuera de la muralla, no sé, donde entraban los peregrinos, ¿no? Aquí podemos ver una imagen del templo, ya como Jesús la conoció dentro de la ciudad amurallada. Esta imagen, más o menos para que ustedes se ubiquen, está tomada o vista desde más o menos el monte de Getsemaní, el monte de los olivos, fuera de la ciudad, fuera de las murallas. Aquí pueden ver también la puerta dorada y otras puertas que entraban a Jerusalén. Aquí está Jerusalén, la parte rica de Jerusalén, la Jerusalén alta, y acá abajo no se puede ver, está la Jerusalén baja, donde estaba la gente pobre. Y aquí está la Torre Antonia que les decía, con sus 4 torres que podían ver tranquilamente lo que sucedía en el templo, en la explanada del templo. Y como les decía, bajo las columnas, aquí es donde Jesús también predicó, donde los maestros acostumbran a predicar. Aquí se vendía todos los animales, las mesas de cambio, etcétera, etcétera. Entonces este templo era con filos de oro, se veía desde lejos y los judíos tenían tal orgullo por este templo que incluso cuando decían que cuando se llegaba a Jerusalén y se lograba divisar el templo, la gente cantaba de alegría algunos salmos, ese salmo famoso que también cantamos nosotros, qué alegría me dijeron cuando que vayamos a la casa del Señor. Incluso hay una canción también que se canta en misa. Entonces, este templo en el año 70 después de Cristo fue completamente destruido por los romanos, literalmente destruido en su totalidad. Y es como quedó en la actualidad. Esto es una foto actual de la explanada del templo, de la Jerusalén actual. Aquí está el patio del templo, donde estaba el templo, y ahora hay una mezquita, la mezquita de la roca que se le conoce, y ¿cómo se le llama? Una mezquita musulmana. No es mezquita exactamente, es como un santuario musulmán, porque la mezquita es esta de la izquierda de acá. Entonces ya no existe el templo, solamente quedó parte de las murallas del templo. Aquí está el Monte de los Olivos, como les decía abajo. Y aquí está el barrio musulmán, a la derecha está el barrio musulmán y esta a la izquierda es el barrio judío. Aquí está el famoso Muro de los Lamentos que también conoceremos. A propósito, Majito también nos puede dar más información sobre los bonos o ofrendas que vamos a vender. La escuela bíblica todos los años hasta la pandemia y ahora se va a retomar este año. Todos los años, en octubre más o menos, se hace una peregrinación a Tierra Santa. Y esa peregrinación es con el fundador de la escuela, con Oscar Reinao, con algunos sacerdotes y toda la gente que quiera ir. Sale desde Colombia, pero bueno, se puede hacer el tour desde acá y toparse en España. Y es espectacular porque no es un tour turístico común y corriente, sino que es un tour explicado, es un tour con el fundador de la escuela que sabe muchísimo y él va explicando cada zona, cada sitio. Eso es en octubre y se va a vender, en la escuela se va a vender unos bonos, unas ayudas, digámoslo así, como parte del sorteo. Y dentro del sorteo es justamente un viaje para Tierra Santa en la peregrinación que se va a hacer en octubre. Entonces, si alguien nos quiere apoyar, ya les estaremos dando más información. Pero si quieren irse a Tierra Santa con la escuela bíblica, podemos hacerlo este mes de octubre, si es que Dios lo permite. Esta es otra imagen del templo. En la actualidad, ahí está el famoso Muro de los Lamentos. No es una muralla, por si acaso, es un muro, es lo que quedó bajo tierra. Aquí está la explanada del templo y esto es un muro, lo que quedó debajo de la tierra. Y ahí van los judíos a rezar en el Muro de los Lamentos, esperando que algún día venga el Mesías para reconstruir el tercer templo de Jerusalén y otra vez el Mesías gobierne todo el mundo, ¿no? Entonces, este es el Muro de los Lamentos hoy en día. Está en el barrio judío. Vamos a ver otro tema también importante de los tiempos de Jesús, que es la sinagoga. La sinagoga en hebreo, que se llama Beit Knesset, perdón. Beit Knesset es, en otras palabras, la casa de la asamblea. ¿Qué es una sinagoga?
en donde se da el culto, el templo, donde se dan los sacrificios, en donde está la presencia de Dios, para los judíos es el templo. Solamente en el templo, que solamente hay un templo, y ahorita como está destruido no hay ningún templo para los judíos. Solamente en el templo se dan los sacrificios de animales, las expiaciones, donde se celebraban las fiestas, y ahí es donde estaba la presencia de Dios, como decíamos en el Arca de la Alianza. Las sinagogas, digámoslo así, son grupos de oración. Nosotros aquí les sabemos conocer como los cenáculos de oración también, ¿no es cierto? Cenáculo es el sitio alto. Pero básicamente eso es una sinagoga, una asamblea. La palabra asamblea en griego se pronuncia eclesia. Por lo tanto, se puede decir que sinagoga es un sinónimo de iglesia o de asamblea. Y en donde es un grupo que es un sitio de oración y de estudio, pero también de reunión, diálogo e interpretación de la Torá. Y las sinagogas se iniciaron en los tiempos de Ezequiel. Recuerden que Ezequiel es post-exilio. Después de que los judíos regresaron del exilio, ahí se comenzaron a establecer las sinagogas, que son grupos de oración, más que grupos donde se reúnen los judíos a hacer oración, a estudiar la Torá, la Tanaj, y también obviamente para rezar los salmos. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a alguna sinagoga. Yo tuve la suerte de participar con el padre Fernando Rea cuando estaba ayudando en Fátima. El padre Rea una vez invitó a la comunidad judía a celebrar una Eucaristía conjunta con los judíos en Fátima. Y los judíos como respuesta a ese acto del padre Fer de ecumenismo, nos invitaron o le invitaron al padre Fer a la sinagoga ahí en Carcelén, de los judíos, por el colegio Einstein. Y claro, obviamente que el padre Fer me llevó a mí, pero entre algunas personas más. Y yo pensé que era algo más espectacular. Yo pensé que iban a rezar en hebreo, que iban a hacer algunos ritos. Es lo más simple del mundo. Simplemente se reúnen, sacan una sinagoga, sacan un rollo, un libro de la ley, lo leen y después el rabino hace una especie de explicación de la palabra que se leyó. Se rezan unos ciertos salmos y eso es todo. Es bastante simple. Yo pensé que era algo más espectacular, pero es básicamente eso: reunirse a leer la palabra, a meditar la palabra, cantar, alabar a Dios y ya. Por eso es que las sinagogas podrían estar en una simple casa o en grandes construcciones. Toda sinagoga tenía rollos de la ley y de los profetas. Eso es lo que se leía, lo que se comentaba. Obviamente cada sinagoga está a cargo de un rabino o maestro. En la sinagoga se reza durante las principales oraciones, como las oraciones del Shema 3 veces al día. Y Jesús frecuentó la sinagoga, como sabemos, según los evangelios, la sinagoga de Nazaret y la sinagoga de Cafarnaúm. Jesús, como buen judío, participaba de las sinagogas. Seguramente en Nazaret debió haber habido alguna sinagoga, en Cafarnaúm, etcétera. Y Jesús al principio iba mucho a las sinagogas para dar su mensaje. En esa famosa sinagoga de Nazaret, ¿se acuerdan que comienza a decir, cuando lee el rollo del profeta Isaías, y él dice, esta profecía se ha cumplido hoy? Y casi le despeñan a Jesús por haber dicho eso, ¿no? Esta es una imagen de una sinagoga, más o menos como son parecidos. Nosotros, nuestra tradición cristiana tiene mucho que ver de la judía. Nosotros por eso se le llama la tradición judeo-cristiana. Muchos de los judíos nosotros como cultura, como tradición, la adoptamos. Por eso es que una sinagoga es muy parecida a una capilla. La diferencia es que nosotros tenemos la presencia del mismísimo Dios en el Santo Santorum. En cambio, la sinagoga, en el fondo, está la Torá, están los rollos de la ley. Y en el centro está como una especie de púlpito. Desde este centro se habla, se enseña la Torá y la gente se sienta alrededor. Hay diferentes formas de sinagoga, ¿no? Pero básicamente es muy parecido a lo que nosotros tenemos de nuestras iglesias. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en una sinagoga o de participar de algún rito judío, para que nos cuente también. O si alguno es bien judío, para que nos diga, que me corrija lo que me estoy equivocando. Eso básicamente, las cosas. Ya para terminar nada más, me voy a meter el tema de las fiestas religiosas. Esto lo voy a pasar rapidito también, para terminar con este tema de las fiestas. Los judíos tenían 7 fiestas.
7 fiestas religiosas. Recuerden que los judíos tenían un calendario lunar, no como nosotros un calendario solar, sino que ellos tenían un calendario en función de la luna. Y por eso es que las fiestas, el mes se calculaba por las fases de la luna. Todo mes empieza con la luna nueva y más o menos los meses judíos tienen 29 a 30 días. Comienzan con la luna nueva y terminan con la luna antes de comenzar la luna nueva, ¿no? El año, por lo tanto, tenía 12 meses lunares, pero cada 2 o 3 años había que hacer ajustes a los meses para establecer coincidencias en función de las estaciones del año. Y algo muy curioso que vamos a ver más a continuación es que el día empezaba al anochecer y terminaba a la puesta del sol. Para un judío en este momento ya es, si nosotros fuéramos judíos, en este momento ya sería el día jueves. Ya se acabó el miércoles, el día comienza con la salida de la primera estrella. Ahí comienza el nuevo día, con la salida de la luna, en otras palabras, y comienza el siguiente día. Por eso para ellos ya están en día jueves, nosotros seguimos en el miércoles que se acaba a medianoche, ¿no? Y las fiestas judías, la más importante, la Pascua o el Pesaj, luego 50 días, 7 semanas a partir de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, también es llamada la fiesta de Shavuot, la fiesta de las cosechas. También tiene la fiesta del perdón o la fiesta del Yom Kippur, que es el día en donde se recuerda cuando Moisés rompió las tablas de la ley. La fiesta del Purim, cuando por la intervención de Esther logra el pueblo ser salvado del exterminio también de ese famoso rey. Creo que era de los asirios, no me acuerdo bien exactamente dónde era. Los tabernáculos, que les contaba la vez pasada, la fiesta de Sukkot, que era durante 8 días los judíos estaban en tiendas de campaña. Hasta el día de hoy, cuando celebran la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, los judíos hacen tiendas en los balcones de las casas, en los jardines de las casas, y ahí viven o ahí duermen por lo menos durante 8 días, justamente recordando la peregrinación de los padres por el desierto durante 40 años. La fiesta de Hanukkah o la dedicación del templo por Judas Macabeo cuando recuperó el templo del poder de los griegos y lo consagró nuevamente. Y la fiesta de las trompetas, la fiesta de Rosh Hashanah, perdón, que es el inicio del año civil. Algún rato vamos a ir viendo estas fiestas cuando ya vemos, cuando Jesús, en el Evangelio de Juan sobre todo, vemos a Jesús que participa mucho de estas fiestas. En el Evangelio, en los 3 evangelios sinópticos que son Lucas, Mateo y Marcos, en cambio solamente se ve a Jesús celebrando la fiesta de Pascua una vez nada más. Pero en Juan, más bien Juan le pone a Jesús siempre celebrando las diferentes fiestas de los judíos. Y para terminar, recordar que el sábado, el Shabbat, era el día más importante e iniciaba el viernes de la noche. Para los judíos ya el Shabbat inicia mañana a estas horas, ya es Shabbat para ellos, es el sábado. Y es el día más importante y es el único que tiene nombre. El Shabbat viene de la palabra cesar, más o menos eso significa Shabbat César, o no César, sino cesar, de cesar las actividades. Y es el único día que tiene nombre. Los demás días se llamaban por el número ordinal. Entonces era el Shabbat, y luego venía el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, el cuarto día de la semana, así hasta el sexto día de la semana, que es el jueves, el viernes, y comenzaba el Shabbat, que comienza el viernes de la noche para nosotros, ¿no? Y había 4 horas principales para el día y para la noche, y eran segmentos de tiempos de 3 horas nuestras. ¿Cómo calculaban los judíos las horas? No como nosotros que ya tenemos relojes. En ese tiempo no había relojes, entonces no había horas exactas. Y por lo tanto, más o menos se calculaba en función del sol y la luna. Pero más o menos para nosotros era entre periodos de 3 horas. Por ejemplo, la hora prima. La hora prima para los judíos es entre 6 de la mañana y 9 de la mañana. La hora tercia es entre las 9 de la mañana y las 12 del día. La hora sexta entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Y la hora nona entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Esas eran las horas del día. Y en la noche, en cambio, se le mencionaba como vigilias. La primera vigilia que es entre 6 y 9 de la noche, la segunda vigilia entre 9 y 12, la tercera vigilia entre 12 y 3 y la cuarta vigilia entre 6 de la mañana
y entre 3 de la mañana y 6 de la mañana, ¿no? Entonces, como no había relojes, como no había una hora exacta, nadie estaba preocupado de la hora exacta. Entonces, más o menos se le decía alrededor de la hora prima, alrededor de la hora tercia. Hay gente que dice la hora sexta, la hora sexta es a las 3 en punto, cuando murió Jesús. No, no. Si la palabra nos dice que Jesús murió en la hora sexta, quiere decir que murió entre las 12 y las 3 de la tarde, esa es la hora sexta, ¿no? Pudo haber sido las 3 de la tarde perfectamente, pero la hora sexta, no había nadie que tenga reloj en ese tiempo y esté viviendo justo que las 3 de la tarde, aunque el Evangelio nos dice eso. Pero la verdadera traducción del Evangelio es a la hora sexta. Otro tema que aparece en el Evangelio es, por ejemplo, cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando se queda orando y les manda a sus apóstoles que pasen al otro lado del mar de Galilea. Nos dice el Evangelio de Lucas que salieron tempranito, salieron antes del atardecer al otro lado y pasaron toda la noche luchando contra los vientos y la lluvia. Y nos dice el Evangelio que en la tercera vigilia, Jesús fue Claro, caminando entre las sobre el 12 Santo. y las 3 de la mañana. Fue caminando, sí, que fue caminando para donde estaban los apóstoles ahogándose prácticamente. Entonces, las buenas traducciones de la Biblia, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén o la Biblia, una buena Biblia, van a tener estas palabritas, la hora prima, la hora tercia, la hora sexta. Las Biblias ya que son más populares, como la Biblia latinoamericana, por ejemplo, ya traduce la hora, ¿no? Traduce la hora más o menos en que se produce todas estas cosas. Y bueno, nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver ya la próxima semana. Esto fue como una introducción nada más. La próxima semana ya vamos a ir ya aterrizando un poquito más en lo que es las clases sociales, quiénes son los fariseos, qué es la ley, quiénes manejaban la ley. Y vamos a ir viendo cómo Jesús se fue desenvolviendo en este contexto geográfico, judicial, político, etcétera, no social. Y vamos viendo la importancia de todas estas cosas cuando ya vamos a leer los evangelios. Dicen que el tiempo en la televisión pasa pronto, y así lo estoy comprobando yo. Sí, ha sido las 8:10. Pero bueno, entonces espero les haya sido claro. Y si no fui claro, entonces pueden preguntar más tardecito. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Hay tanta información que no saben ni siquiera por dónde preguntar. Pero bueno, esto tiene el material ahí y lo pueden leer cuando ustedes quieran. Bueno, entonces terminemos con una oración, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de ir entendiendo lo que nos quiere decir a través de su palabra y conociendo el contexto para darnos cuenta de que Jesús vivió como nosotros en un tiempo determinado de la historia, con una cultura, con una tradición, con una religión, con unas circunstancias tan humanas como las nuestras. Y dentro de este mundo, dentro de esa historia, es donde se reveló y revela el Padre. Por eso te pedimos, Señor, que en esta noche nos reveles perfectamente y plenamente al Padre, que te conozcamos más a ti, Señor, porque conociéndote más a ti, conocemos más al Padre. Y como tú mismo nos dices en los evangelios, la vida consiste en conocerte a ti, Señor, y conocer al que tú enviaste, que es nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste nuestra vida. Nuestra vida está, la vocación, el llamado de nuestra vida es a conocer más a Dios, porque con Él vamos a vivir para toda la eternidad, si así lo trabajamos. Por eso te pedimos, Señor, la gracia, la fuerza, el consuelo, la paz que tanto necesitamos, y te pedimos tu Espíritu Santo para seguir caminando. Por eso con nuestra Madre, la Virgen, te decimos: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, nuestras almas estarán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, y bueno, seguiremos la próxima semana entonces con este tema de Jesucristo, el entorno cultural, político y social.
Muchas gracias, Freddy. Gracias, perdón por la Gracias, voz. Freddy. Bendiciones a todos. Gracias, Freddy. Linda Muchas noche. gracias. Chao, Buenas gracias a ustedes. noches. Chao. Que pasen bien. Buenas noches, Freddy. Muchas gracias. Chao, buen día. Gracias, Freddy. Chao, que les vaya bien. Dale. Gracias, Freddy. Hasta mañana.